Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, este trabajo lo estoy haciendo en equipo con la doctora Fabiola Sosa también. Y en esta ocasión nos quisimos enfocar en el impacto positivo que tendría una buena gestión de residuos sólidos urbanos en el cambio climático. Les voy a hablar de las siguientes cosas y en el siguiente orden. Como primero vamos a ver qué es un residuo sólido urbano y cuáles son sus tendencias a nivel mundial. Después vamos a irnos enfocando hacia la problemática en México y a la Ciudad de México. Después vamos a ver cuál es la relación que tienen estos residuos sólidos con el cambio climático. Qué es gestión y qué es manejo, porque hay diferencia entre ambos conceptos, y cómo se pueden usar como estrategias de mitigación. Por último vamos a ver un ejemplo que nos gusta mucho, es el ejemplo de Suecia, que es uno de los países que ha logrado reducir sus gases de efecto invernadero, sus emisiones, y al final pues reflexiones. Bueno, ¿qué es un residuo sólido urbano? Es un residuo que proviene de hogares, edificios públicos, instituciones, empresas pequeñas, mercados, desechos de jardín, y los clasifica el Banco Mundial en un estudio que hizo en el 2012 de la siguiente forma: vidrio, plástico, papel, materia orgánica como residuos de comida y de jardín, como les había dicho, metales, textiles, entre otros. Esos otros se refieren a gaucho, cuero, cosas así. Bueno, en el estudio que les comentaba del 2012 del Banco Mundial, se ha observado que la generación de residuos sólidos urbanos está directamente relacionada con el tamaño de la población y los ingresos, ¿no? Entonces, para estos últimos años, la tendencia es hacia ir incrementando, ¿no? Ese estudio que hizo el Banco Mundial hizo varias secciones. A México lo dejó en la sección de América Latina, aunque es un país perteneciente a la OCDE, no lo consideró, solo se consideraron países de la OCDE desarrollados, y vemos cómo está distribuido. ¿La luz? Sí. Aquí vemos que los que generan más residuos pues son los países desarrollados, y tenemos América Latina en este lado, ¿no? Para el 2012 había una generación de residuos por persona de 1.2 kilogramos al día, ¿no? Y para el 2025 se espera que aumente a 1.42 kilogramos. Pero no solo va a aumentar el residuo, pero porque aumenta el número de residentes urbanos de 3 millones a 4.3, y en total se van a generar de 1.3 billones de toneladas que se generaban en el 2012, se van a generar 2.2 billones de toneladas, o sea, casi lo doble, ¿no? Bueno, y para hacer una comparativa, cómo se encuentra México en comparación con el resto del mundo, de los países que fueron considerados en este estudio, podemos ver aquí México y los países de la OCDE. En promedio, México está generando por habitante al año 361 kilogramos de residuos sólidos en promedio. Y bueno, ya adentrándonos más a la problemática en México, vemos que la región que más basura genera es la región central, la región centro, ¿no? Incluyendo el Estado de México, que es la que más genera de todos, pero le sigue el Distrito Federal, lo tenemos aquí, y vemos igual, según un estudio de la Semarnat en el 2012, esto está directamente relacionado con el Producto Interno Bruto y el gasto del consumo final privado, ¿no? Y por otro lado tenemos que igual la composición de los residuos en general para México está dada más de la mitad en residuos orgánicos, ¿no? Y el otro pues en reciclables como aluminio, plásticos, papel, etcétera. Y bueno, vemos que también, al igual que la generación de residuos ha incrementado,
también ha incrementado la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Tan solo aquí en un comparativo, en el año de 1950, una persona normal consumía, desechaba 300 gramos de basura. Para el 2012 se ha casi triplicado esa cantidad, entonces ahora estamos en promedio, en promedio, desechando alrededor de casi 1 kilo de basura, ¿no? Y vemos aquí las emisiones que vienen directamente de los residuos sólidos urbanos en un estudio que hizo la INEGI. Lo hizo considerando no solo los desechos sólidos, también aguas residuales, incineración y tratamientos biológicos, pero como vemos va a la alta, ¿no? En el caso particular de la Ciudad de México, pues tenemos lugares o delegaciones, demarcaciones ahora, donde se están produciendo, donde un habitante produce casi 2,5 kilos de basura, ¿no?, al día. Vemos que pues hay problemas ahí, se está generando demasiada basura y el principal problema, les voy a hablar ahorita de lo que se genera, de las cantidades en general. Se calcula un estimado, les digo estimado porque no hay manera de saber exactamente la cantidad que se está generando debido a varios problemas, como es bien sabido en la Ciudad de México y en el Estado de México la basura pues tiene dueños, ¿no? Entonces, una vez que el camión pasa a recolectarla, los nuevos dueños de la basura, pues son los choferes. Entonces ellos extraen todo el material que pueden reciclar, revender, reutilizar, etcétera, y llevan a las estaciones de transferencia, solo 8,000 toneladas de las 12,000 casi 13,000 que se calculan que se genera. Solo llevan 8,000, se disponen 4,000, de ahí se sacan casi 2,000 para generación de composta y casi 1,500 para reciclar. En total estamos aprovechando un 26.31%, ¿no?, del total que se genera. Este es más o menos el flujo del manejo de los residuos en la Ciudad de México. Como les mencionaba, las fuentes, principal fuente es las casas, los domicilios, los mercados, los pequeños negocios, se recolectan, también lo que se barre, etcétera, se va a zonas de transferencias, ahí se clasifica y se va hacia el Estado de México, que es donde se lleva todo. Otro problema también que se me estaba pasando a comentarles es que en la Ciudad de México no hay sitios de disposición final, entonces siempre tenemos que depender de vecinos, de otros estados vecinos que nos quieran recibir los residuos, ¿no? Bueno, en la composición les mencionaba hace rato que la mayoría, casi la mitad, viene de las casas, otra parte pequeña del 15% de comercios, servicios, mercados, y tienen más o menos la misma composición que a nivel nacional. Un poquito menos de la mitad son reciclables, el 43% son orgánicos, y más o menos esa es la composición que tienen. Y para la Ciudad de México no hay datos desagregados, solo está para la zona metropolitana, pero podemos ver aquí como uno de los gases que más capacidad de guardar calor lo genera, el metano, ¿no? Entonces lo está generando los residuos sólidos urbanos en su descomposición. Otra parte que es aquí por categoría, el 10% lo está generando los rellenos sanitarios, ¿no? Y ya en un general de dióxido de carbono, pues solo es el 1%. Sin embargo, aquí está, esos estudios están realizados de esa manera, ¿no? Pero hay muchas cosas que no están contempladas, a mi parecer. Y bueno, en el caso de los residuos que al momento de que se generan se manejan mal, no se manejan de una manera adecuada, están generando gases como metano y dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es solo de la quema o de lo que se genera al quemarlo de manera no controlada, sino también implica en una parte de la gestión
que incluye la generación. La generación de los residuos implica el consumo de toda esa materia prima que nosotros traemos a nuestra casa y después la desechamos como residuo, ¿no? Y además el transporte, porque bueno, los camiones que recolectan la basura pues emiten muchos contaminantes, ¿no? Y eso no está considerado, considerado en estos estudios. Entonces, bueno, ya, y la descomposición biológica de los residuos orgánicos, bueno, que como sabemos generan metano. Podemos ver aquí en un estudio que se realizó en el 2015 que la gestión de los residuos, el sector de residuos casi se duplicó en su generación de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2010, ¿no? A diferencia de otros sectores como el industrial o energético. Sabemos que el sector energético es el que más aporta, pero solo estoy haciendo una comparación de cuánto ha incrementado, ¿no? Y bueno, datos generales, México está en el 12º lugar ya de generación de gases de efecto invernadero y genera el 1.62 a nivel mundial, ¿no? Bueno, ahora quiero hacerles hincapié en una diferencia de lo que es gestión y lo que es manejo. La gestión integral incluye todo esto, las técnicas, tecnología, educación, investigación, diferentes actividades como normativas, financieras, operativas, pero el manejo está incluido dentro de la gestión y el manejo se refiere precisamente eso, al manejo de los residuos, desde que un residuo se genera, nace, hasta que un residuo muere o termina, ¿no? Entonces comienza aquí, en la generación, la recolección, la manipulación, el procesamiento, transformación, si se le hiciera, y la disposición final. Esta es la parte central en la que yo me quiero enfocar y en la que quiero trabajar, ¿no? En la que estamos trabajando, porque para nuestro parecer pues es la parte medular de la gestión, no es la que va a incidir y va a favorecer en realidad a que haya una disminución de gases de efecto invernadero. ¿De qué manera? Bueno, estamos trabajando actualmente en un proyecto para generar indicadores que van a ayudarnos a evaluar cada una de esas etapas del manejo, la generación, la recolección, la manipulación, el procesamiento. ¿Para qué? Para que con base en eso pueda un tomador de decisiones cambiar la gestión, ¿no? Ya sea en sus actividades operativas, normativas, financieras, programas sociales, etcétera, y pueda generar así un impacto positivo, una disminución en la generación de gases efecto invernadero y así mitigar el cambio climático de alguna forma, ¿no? Entonces, para eso pues debemos de tener conocimiento de la normatividad, ¿no? Y de cuáles son las estrategias que se están utilizando, bueno, que se mencionan en el Plan Nacional de Desarrollo, con base en toda esta jerarquía de la normatividad. Bueno, como base tenemos la Constitución Política, pero quiero mencionarles que estos programas se hacen con base en todo esto y los principales puntos que se han rescatado ahí que tienen que ver con las líneas de acción que van hacia el efecto a mitigación de cambio climático. Está la restauración ecológica, usar tecnologías limpias, educación ambiental, mayor infraestructura para el manejo de los residuos sólidos, el fortalecimiento municipal. Esto es algo muy importante porque mencionan que, bueno, si puede haber un cambio tiene que ser desde el local, o sea, desde los municipios hacia afuera, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Y la generación, la integración de inventarios, no solo para la Ciudad de México, sino para todos los estados, ¿no? Ahora sí, bueno, el ejemplo que les quería yo dar es el manejo de residuos sólidos en Suecia. Suecia es impresionante los números que maneja. Suecia recicla el 99% de sus residuos sólidos urbanos y aún con eso importa basura de Irlanda, Noruega, Italia, y transforma el total de sus residuos en energía, es decir, abastece al país con un 55% de energía. Para el año de 1990, Suecia generaba 72.7 millones de toneladas. Para el año 2012 lo redujo en un 20% y ellos pretenden alcanzar el 43.6 millones de toneladas, es decir, reducir sus emisiones en un 40%. Y
en la COP que se celebró en Cancún, ellos firmaron la hoja de Ruta 50, donde dice que su objetivo para el año 2050 es tener 0% de emisiones netas de gases de efecto invernadero, es decir, todo lo que generen o lleguen a generar lo van a capturar de nuevo, y piensan hacer el transporte libre de consumo fósil. Esto es muy probable que lo alcancen debido a que ellos han manejado varias estrategias, que ahorita les voy a hablar de algunas. Pero pues en primera porque tienen un alto desarrollo económico, tienen incentivos políticos, económicos, como el impuesto sobre el CO2, y además apoyan mucho la tecnología limpia, ¿no? Pero la base de esto, como les decía, es la gobernanza. La gobernanza híbrida es algo que están utilizando últimamente, donde se están generando empresas donde hay participación ciudadana y de empresarios y del gobierno todos juntos, políticas de tercera generación y también los instrumentos económicos, como los mencionaba. Solo aquí es un ejemplo para darnos cuenta de lo que hacen ellos allá. Por un kilo de basura, estos datos son del 2010, pero por un kilo de basura estaban pagando €1, que es aproximadamente 21 pesos, ¿no? Y tratamos de hacer la conversión, ¿cuánto pagaríamos en la Ciudad de México, ¿no? Si se genera en promedio 1.4 kilogramos en la ciudad, estaríamos pagando 29 pesos por una persona. Pero si esa persona, bueno, si en una casa viven 4 personas, o sea, una familia de 4, estaríamos pagando 823 pesos a la semana, ¿no? Cuando en realidad pagamos 10 pesos, ¿no? O no sé, alguien no paga quizá, ¿no? Pero entonces no hay una conciencia porque pues no nos cuesta, en realidad generar basura es como pues, lo que sea, es lo mismo, ¿no? Bueno, a lo de gobernanza híbrida les mencionaba, ellos tienen una compañía para tratar sus desechos orgánicos, sus residuos sólidos, y esta compañía da acciones a la gente, o sea, es decir, a los municipios, dependiendo del número de habitantes, ¿no? Y implementan las políticas de tercera generación, donde ciudadanos, gobierno y empresas logran el todos ganamos, ¿no? Entonces, se generan asambleas y se nombran directivos que representan a los ciudadanos, y de esa manera se puede ver, y cualquier ciudadano tiene la oportunidad de incluso tener información tan privada como estrategias de venta o cosas así. Cualquier ciudadano, simplemente con mostrar que son ciudadanos de tal municipio, ellos pueden acceder a la información, ¿no? Algo que en México es muy difícil acceder a la información, incluso aunque no sea tan privada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué retos tenemos para esto? Bueno, el principal es concientizar sobre la generación, los patrones de consumo que tenemos, ¿no? O sea, nos vale, compramos y cajas y generamos, y no hay una conciencia para generar basura. Aprender a separar. Si no aprendemos a separar la basura, pues jamás vamos a poder valorizar los residuos sólidos urbanos o meterlos a un proceso. O sea, no sabemos separar la basura. Incluso en las escuelas no se sabe separar la basura, ¿no? Generación e implementación de tecnologías, pero de verdad implementarlas, o sea, no que se queden en un plano o en el vamos a hacerlo o lo estamos haciendo pero no queda. Implementar las tecnologías para generar lo que le llaman en Estados Unidos waste to energy, que es como a partir de los residuos generar energía, y finalmente el uso de instrumentos económicos, ¿no? Quizás si nos costara generar, pensaríamos 2 veces a la hora de generar. Y bueno, en cuestión de las lecciones aprendidas que he llevado hasta ahorita, porque estoy realizando este proyecto con la doctora Fabiola, estamos tratando de generar indicadores para evaluar el manejo. Hay algo que me ha impresionado mucho, que es lo difícil que es conseguir la información, ¿no? No hay manera de conseguirla, especialmente porque les decía que existen los dueños de la basura, ¿no? Entonces, el sindicato está muy fuerte metido y no se permite, o sea, como ponerles una báscula en el camión, por ejemplo, ¿no? Mientras se va recolectando, pues eso no lo permiten. Entonces, es imposible tener contacto con ellos, y que hubiera como inventarios con mejor secuencia, ¿no? De todos los años, de cada año.
no solo cada que cambian de gobierno, para poder tener mejores datos y que estuvieran más desagregados. Eso sería algo padre, ¿no? Pues son de las cosas que no hay en México, que no hay en la Ciudad de México. Y bueno, eso sería todo. No sé si existe alguna pregunta o comentario.